Octubre de 2020. Yo tenía 27 años y trabajaba en un puesto especializado para una empresa de gestión de mudanzas de lujo llamada Transiciones Rápidas. Mi trabajo era simple en el papel, pero agotador en la práctica. Yo era un preempacador. Los clientes ricos que no querían tocar sus propias pertenencias nos contrataban para ir a sus casas, inventariar todo y empacarlo en cajas codificadas por colores antes de que llegaran los transportistas reales. La casa era una construcción contemporánea enorme y de aspecto frío en una comunidad cerrada a 3 horas al norte de la ciudad. El cliente, un hombre llamado Julián Bane, nunca me había visto en persona. Toda la comunicación se hacía a través de mi agencia. Me dijeron que la casa estaba casi vacía y que quería que sus artículos esenciales se empacaran primero. Cuando subí por el largo camino de grava, lo primero que noté fue el silencio. No había pájaros ni viento, solo el sonido de mis propios neumáticos crujiendo sobre la piedra. Empezó a llover a cántaros justo cuando entré usando el código del teclado. El interior era minimalista, paredes blancas, suelos de hormigón pulido y casi sin muebles. Parecía más una galería que un hogar. Me dirigí directamente al sótano, donde la agencia dijo que se encontraban las cajas prioritarias. Encendí mi linterna y el haz de luz cortó el aire húmedo. Fue entonces cuando vi la primera caja. Era una caja de mudanza estándar de tamaño mediano, cerrada con cinta marrón de grado profesional. Escritas en el costado con un marcador permanente negro y grueso, había 2 palabras, esenciales de cocina. No le di mucha importancia hasta que corté la cinta para abrirla. Justo encima había una taza de café de cerámica. Era de color azul marino con una muesca dentada muy específica en el asa, en forma de rayo. Mi corazón dio un vuelco. Yo tenía exactamente esa misma taza. Se me había astillado hacía 3 años mientras lavaba los platos. Estiré la mano, con los dedos temblorosos, y la levanté. Debajo de la taza había una caja a medio llenar de té, Earl Grey, la marca genérica específica que compro en la tiendita de la esquina junto a mi apartamento. Me dije a mí mismo que era una coincidencia, una taza común, un té común, pero luego abrí la siguiente caja, etiquetada como mesa de noche. Adentro había una copia de La sombra sobre Innsmouth, con un recibo usado como marcador de libros. Saqué el recibo. Era de una librería de mi barrio, con fecha de ayer, a las 4:45 de la tarde. Yo estuve en esa librería ayer a las 4:45. La comprensión no me golpeó como una ola. Me golpeó como un impacto físico en el estómago. Estas no eran las cosas de Julián Bane. Estas eran mis cosas. Pero yo no las había empacado. Había salido de mi apartamento hacía 4 horas, y todo estaba en su lugar. Miré alrededor del sótano oscuro, las sombras de las vigas de soporte estirándose como dedos. No estaba empacando la casa de un cliente para una mudanza. Alguien estaba usando esta casa para montar una recreación de mi vida. Me quedé helado. El sonido vino directamente de arriba. Pasos pesados y rítmicos caminando sobre el hormigón pulido de la sala de estar. Había alguien en casa. Busqué mi teléfono a tientas, pero el sótano no tenía nada de señal. Las paredes de hormigón eran demasiado gruesas. Tenía que llegar a las escaleras, pero los pasos se habían detenido justo en la parte superior de la puerta del sótano. La puerta en lo alto de las escaleras crujió al abrirse. Una rendija de luz amarilla se derramó sobre los escalones de madera. Me agaché detrás de una pila de cajas, con la respiración entrecortada y tensa. Observé a través de un hueco en el cartón cómo un par de botas aparecían en el escalón superior. Eran las mismas botas que yo llevaba puestas, misma marca, el mismo raspón en la punta izquierda. La figura no bajó, solo se quedó allí, recortada contra la luz. Entonces lo escuché. Una voz. Era mi voz. «Creo que olvidé la cinta en la camioneta», dijo la voz.
Era inquietante. El mismo tono, el mismo ligero carraspeo que me sale cuando estoy cansado. La figura se dio la vuelta y se alejó de la puerta, dejándola abierta de par en par. Esta era mi única oportunidad. Salí disparado. Ya no me importaba el ruido. Subí las escaleras a trompicones, con mis botas golpeando con fuerza contra la madera. Irrumpí en la sala y me dirigí directo a la puerta principal. Pero al pasar por la isla de la cocina, vi algo que me hizo detenerme en seco. Había un gran tablero de corcho apoyado contra la pared. Estaba cubierto de fotos, fotos mías. Yo durmiendo, yo en el supermercado, yo sentado en mi auto, y en el centro del tablero había un documento mecanografiado. Era un cronograma de transición. Fase 1. Inventario. Fase 2. Replicación. Fase 3. Eliminación. La fecha de hoy estaba rodeada con un círculo rojo. Debajo decía, reemplazo final. Escuché la puerta trasera de la casa cerrarse de golpe. Había vuelto. No miré atrás. Me lancé hacia la puerta principal, la abrí de un tirón y corrí bajo la lluvia helada. Ni siquiera fui hacia mi auto, sabía que él esperaría eso. En su lugar, corrí hacia el espeso bosque que bordeaba la propiedad. Corrí hasta que sentí los pulmones como si estuvieran llenos de vidrios rotos. Me escondí en un denso matorral de pinos, observando la casa desde la distancia. Unos minutos más tarde, la puerta principal de la casa se abrió. El hombre salió. Llevaba mi chaqueta. Caminó hacia mi auto, sacó un juego de llaves, mis llaves, y abrió la puerta del lado del conductor. Se sentó adentro por un momento, ajustando el espejo retrovisor. Luego miró directamente hacia el bosque donde yo estaba escondido. No parecía enojado, parecía satisfied. Agitó una mano lenta y burlona hacia los árboles. Luego arrancó el motor y se fue. Pasé la noche en ese bosque, temblando y rezando para que amaneciera. Cuando finalmente salió el sol, caminé hasta la carretera principal y le hice señas a un camionero que pasaba. La policía fue a la casa, pero por supuesto estaba vacía. La agencia les dijo que el Julián Bane, que los contrató, había pagado con Bitcoin y usado un teléfono desechable. La casa en sí era un alquiler a corto plazo que había sido reservado bajo una identidad robada. Cuando finalmente regresé a mi apartamento con escolta policial, la puerta estaba cerrada con llave. No faltaba nada. De hecho, el lugar estaba más limpio de lo que yo lo había dejado. Pero cuando fui a la cocina para servirme un vaso de agua, vi algo sobre la encimera. Era una sola caja de mudanza de color marrón, cerrada con cinta, etiquetada como dormitorio. No la abrí. Dejé ese apartamento en esa misma hora y nunca regresé. Me mudé a 3 estados de distancia, cambié mi nombre y nunca más volví a usar servicios profesionales para nada. Pero a veces, cuando vuelvo caminando a casa por la noche, veo una camioneta blanca estacionada en la calle y me pregunto si todavía siguen ahí fuera, esperando la siguiente fase de la mudanza. Y aquí es donde termina la historia. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden suscribirse.